quiero continuar compartiendo el Evangelio de Juan. La semana anterior el pastor Juan Diego ya empezó el penúltimo capítulo del Evangelio de Juan, que es el 20. Y hoy voy a continuar compartiendo lo que Jesús resucitó y luego tuvo de encuentro con sus discípulos y con mucha gente más. Estamos ya en la recta final de lo que las Escrituras decían, lo que Jesús vino a hacer aquí en la tierra por nosotros. Juan Diego la semana pasada compartía de que Jesús ya había sido muerto en la cruz y fue sepultado en la tumba. Y que al tercer día fue María Magdalena, así dice el Evangelio de Juan, a pesar que otros evangelios dicen que fueron mujeres, lo que entendemos que fueron algunas mujeres, fue a verlo a Jesús en el sepulcro y no lo encontró. ¿Qué pensó ella a primera instancia? Se robaron el cuerpo de Jesús. Y realmente se puso muy triste. Pero en ese momento dice que se le aparecieron dos ángeles y le dijeron: mujer, ¿por qué buscas entre los muertos al que está vivo? Y realmente ella tuvo esa experiencia tan grande como lo manifestaba el pastor Juan Diego. Es increíble ver un ángel vestido de blanco. ¿Cómo nosotros reaccionaríamos ante eso? Algo sobrenatural. Y luego tiene un encuentro María Magdalena con Jesús. Y le dice Jesús que vaya donde sus hermanos y que cuente lo que ha visto y lo que ha escuchado. María Magdalena lo ve por primera vez a Jesús resucitado. Pero hoy quiero continuar la continuación del capítulo 20 desde el capítulo 19. Así es que vamos a la palabra de Dios, vamos a las Biblias, lo que dice el capítulo 19. ¿Sí? Dice así: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, cuando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. María Magdalena fue a la tumba en las primeras horas del día, casi entre las 5 o 4 de la mañana, porque dice la palabra que todavía estaba un poco oscuro. Pero ahora en el 19 dice cuando llegó la noche. Pongamos mucha atención, dice del mismo día. O sea, ¿cuándo fue? El día domingo, que es el primer día de la semana. Dice, estando las puertas cerradas, los discípulos estaban con miedo, encerrados, ¿por qué tenían miedo? Porque ellos vieron lo que pasó con su maestro. Lo mataron, lo crucificaron. Y ellos eran seguidores de Jesucristo. Lo que ellos pensaban es: si los judíos nos encuentran, nos va a pasar lo mismo. Por un lado. Y por otro, tenían miedo porque decían: si nos encuentran los judíos, nos pueden matar porque van a pensar que hemos robado el cuerpo de Jesús. Tenían dos razones ellos. Y de esa manera ellos estaban encerrados con las puertas, dice la palabra, con toda la seguridad. Y nosotros recordamos lo que compartía Juan Diego la semana anterior. Jesús le dijo a María Magdalena: anda y cuenta a mis hermanos. Y obviamente el Evangelio de Juan no nos dice ciertos detalles, pero nosotros tomamos otros evangelios, como es el de Lucas en este momento, para más o menos aclarar lo que sucedió. Y vamos a Lucas 24, del 10 y el 11, ¿sí? Por un momento. Dicen así: eran María Magdalena y Juana
y María, madre de Jacob. Por eso yo les digo, no fue solo María Magdalena, fueron otras mujeres. Y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Ellas fueron y les contaron a los apóstoles lo que ellos vieron. Pero ¿qué pasó? Dice, más a ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creyeron. Increíble. Los apóstoles habían escuchado de los labios de Jesús lo que iba a suceder y ellos no creían. Ya las mujeres lo habían visto. Creemos que Pedro también lo vio a Jesús. Y resulta que ellos les dan el testimonio de lo que han visto y los apóstoles no creen. Pero vamos a Lucas más adelante, del mismo capítulo 24, el 36, 37, 38, 39. Miren lo que pasa. Dice, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Esto no lo dice el Evangelio de Juan. ¿Por qué les leo esto? Para que tengamos bien claro lo que pasó. Obviamente Juan no da ciertos detalles, pero nosotros evangelios sí lo dan. Entonces por eso es necesario que lo sepamos. Se presenta Jesús, estando las puertas cerradas. ¿Cómo es la reacción de ellos? Asustarse. Bueno, podemos entender algo de todo esto porque ¿qué pasaría si un familiar o un amigo de nosotros muere? Y de pronto se presenta en una habitación. ¿Cuál sería esa primera reacción? Nos asustamos. Yo pienso que ellos algo así les pasó. Bueno, Jesús había muerto y de pronto lo ven vivo, se presenta en medio de ellos y estando las puertas cerradas. ¿Cómo entró? Pues Jesús entró porque había resucitado en un cuerpo glorificado. Y él puede atravesar paredes, puede atravesar puertas, para él no es problema eso. Pero la reacción de los discípulos es asustarse. ¿Y qué pensaron? Es un espíritu, es un fantasma. Por eso Jesús les dice, paz a vosotros. Y siempre Jesús dice que cuando Jesús se presenta, lo primero que dice, paz a vosotros. ¿Por qué? Porque realmente es una costumbre, una tradición entre los judíos saludarse así. El saludo de ellos es hasta ahora, shalom. Shalom. Así que si ustedes encuentran a un judío, díganle así. Les va a contestar, shalom. Entonces creo que Jesús también de esa manera se presentaba y los saludaba y les decía shalom, paz, paz. Y por otro lado pienso que Jesús decía, tranquilos, tengan paz, yo soy, no se asusten. Vamos más adelante, versículo 20. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Los discípulos se asustan. Jesús sabía que ellos estaban asustados e incrédulos. Pero Jesús, en su sabiduría, se presenta con su cuerpo, pero con todas las huellas, con todas las heridas de lo que él sufrió en la cruz. Por eso dice, la palabra dice, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. La pregunta es, ¿por qué Jesús se presentó con estas cicatrices? Bueno, la Biblia no le explica, pero creemos que Él se presentó para mostrar realmente lo que Él pasó. Aquellas huellas, aquellas cicatrices, fue lo que Él sufrió por nuestros pecados. Creemos que eso fue. Ahora creemos que nosotros también vamos a resucitar algún día con nuestros cuerpos glorificados. No lo sabemos cómo vamos a ser resucitados.
Pero bueno, lo que sí sabemos es que vamos a resucitar. Pero en ese momento Jesús había resucitado con todas las huellas que él tuvo que pasar cuando fue crucificado en la cruz. Sigamos, versículo 21. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Los discípulos vieron a Jesús, vieron las huellas y creyeron. Ya tuvieron paz, estaban tranquilos, empezaron a creer, sí, en verdad, Jesús es. Él es. Se les acabó el miedo. Pero Jesús nuevamente les dice: paz. Y les da como un resumen, porque aquí tenemos que tomar en cuenta lo que dice. Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Pongan mucha atención en esto. Ahora viene la pregunta: ¿cómo lo envió el Padre a Jesús? Porque así dice: así como el Padre me envió, así yo les envío a ustedes. En ese momento, lo que le está dando es la gran comisión. Algo similar como podemos leer en Mateo, en Marcos. Y podemos decir muchas cosas, obviamente valiéndonos en la palabra de Dios para poder entender cómo lo envió el Padre a Jesús. Y vamos a tomar unos 2 versículos para entender cómo fue enviado Jesús por el Padre. Y vamos a Juan 6:38, algo que ya vimos anteriormente. Y dice así, Juan 6:38: porque descendió del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Jesús le está enviando a sus discípulos. ¿Cómo lo envió el Padre a Jesús? A hacer la voluntad del Padre. Entonces Jesús, ¿cómo lo está enviando a los discípulos? Igual, a hacer la voluntad del Padre. Por eso dice: hacer la voluntad del que me envió. Es la forma. Es así como también nos envía a nosotros. Tomemos otro versículo, Juan 12:49. Dice así: porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y lo que he de hablar. Jesús, siendo la segunda persona de la Trinidad, no habló lo que Él quiso, no habló lo que Él pensó. Todo lo que Él dijo, todo lo que Él hizo, fue bajo la voluntad del Padre. Entonces, ¿qué concluimos con todo esto? ¿Cómo fuimos enviados nosotros? ¿O cómo Jesús envió a sus discípulos? Como Dios lo envió a su Hijo. Ahora el Hijo envía a sus discípulos para hablar la palabra de Dios y hacer la voluntad de Dios. En resumen, esa es la gran comisión. Para todo creyente, hacer la voluntad de Dios y hablar la palabra de Dios. Más adelante vamos a explicar algo más. Versículo 22. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibir el Espíritu Santo. Este es un versículo bastante complicado de explicar, porque hay muchas opiniones. Algunos eruditos dan su opinión, pienso yo personal, porque para hablar de esto uno tiene que tener mucho temor, mucha humildad, porque aquí dice recibir el Espíritu Santo. Algunos creen que Jesús les dijo a los discípulos recibir el Espíritu Santo y era como un adelanto a lo que iba a suceder en Pentecostés. Otros estudiosos dicen que fue algo simbólico de lo que iba a pasar en Pentecostés. Otros dicen que en ese momento los discípulos fueron ya bautizados por el Espíritu Santo. Pero nosotros sabemos que la palabra de Dios no puede contradecirse. ¿Por qué? Porque en Juan 16:7 dice: pero yo os digo
la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuera, os lo enviaré. Jesús no se había ido. Jesús estaba presente. Es verdad, Jesús murió y resucitó. Pero no se cumple todo lo que dice en Juan 6:7. Todavía no asciende al Padre. Entonces, ¿cómo explicamos esto? Y tengo que ser bien claro. Es una opinión, digamos, lo que uno piensa. Con toda la humildad y con mucho temor puedo decir que pudo haber pasado. ¿Y por qué dijo esto? Reciban el Espíritu Santo. Los discípulos estaban frente a Jesús. Lo vieron. Al principio ellos tenían muchas dudas. Estaban incrédulos. Pero vino tanta evidencia. Ellos pudieron comprobar que era Jesús mismo, que era Dios. Ellos empezaron a creer profundamente, digámoslo así, una fe verdadera, ya no había duda. ¿Y qué pasa cuando uno cree completamente en el Evangelio? Viene el Espíritu Santo. Entonces yo pienso que en ese momento ellos ya vieron toda la evidencia y creyeron completamente. Viendo todo eso, Jesús les dijo, ahora sí, reciban el Espíritu Santo. Ellos empezaron a ser regenerados, algo así como nosotros lo hacemos. Ellos empezaron a nacer de nuevo. Pero ojo, quiero aclarar, ellos reciben el Espíritu Santo, que es empezar a vivir con Cristo. Eso es recibir el Espíritu Santo, estar juntos. Pero ellos no tienen el poder que más adelante sucede en Pentecostés. Ellos creen, ya no hay duda. Pero lo que más adelante va a pasar es lo que viene el Espíritu Santo y los bautiza y ellos reciben poder. Mire lo que dice en Hechos 1:8. Dice, y recibiréis poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea y en Samaria. Una cosa es recibir el Espíritu Santo por haber creído y otra cosa es ser investidos de poder. Y eso fue lo que pasó. Entonces no creemos que en ese momento los discípulos recibieron ya el bautizo del Espíritu Santo. No creemos. ¿Por qué? Porque después que Jesús se fue, los discípulos nuevamente volvieron a su vida normal. Pero es distinto cuando ellos recibieron y fueron bautizados del Espíritu Santo en Pentecostés. A partir de ese día ellos empezaron a llevar adelante lo que Jesucristo les había encomendado de la gran comisión, que es predicar la palabra de Dios por todo el mundo y ser testigos por donde quiera que ellos vayan. Por eso les digo, es una opinión, digamos, que yo la doy, porque realmente no hay una respuesta, decir exactamente así es. Amén, hermanos. Versículo 23. A quienes remitiréis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuvieres, les son retenidos. Como que no se entiende muy bien, por eso yo lo quiero leer en la versión internacional. Dice, a quienes perdonen sus pecados, les serán perdonados. A quienes no se les perdonen, no les serán perdonados. Este es otro versículo que lo mal lo interpretan, principalmente la iglesia romana. Y de allí nace lo que es la confesión. Cuando uno va y se confiesa y dice, Padrecito, me confieso que he cometido pecado, que he adulterado. ¿Y qué dice el Padrecito? Está bien, hijito, hijita, una reza 5 Padres Nuestros y 5 Ave Marías. Es porque mal interpretan este versículo. Pero déjenme decir, querida iglesia,
Dios no nos dio a nosotros el poder, la autoridad para perdonar pecados. No. ¿Quién tiene el poder y la autoridad? Es Dios y Jesucristo. Nadie más. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Qué dice? Es que Dios nos dio la oportunidad, la bendición, el privilegio de predicar el Evangelio. ¿Para qué? Para perdón de pecados. La iglesia, nosotros, los creyentes, tenemos la bendición de predicar el Evangelio a las personas para que a través de la predicación del Evangelio, el Espíritu de Dios que está al lado los convenza de pecado, de justicia y de juicio, y puedan ellos creer, puedan arrepentirse y sean perdonados sus pecados para salvación. De eso está hablando. No es que yo puedo perdonar pecados. Si ustedes recuerdan, se han leído Marcos 2, cuando llevan 4 varones a un paralítico en una cama y entran donde estaba Jesús en una casa y entran por el techo. Entran los 4 con el paralítico. Lo primero que hace Jesús y le dice: tus pecados son perdonados. Y ahí estaban presentes unos escribas y ellos escuchan y dicen: bueno, ¿qué viene a decir esto? Si solamente Dios puede perdonar pecados. Y es verdad, solo Dios puede perdonar pecados. Y él dice, para que vean quién soy, le dice: levántate y anda con tu camilla. No solamente le perdonó pecados, sino lo sanó. Ese es Jesús. Ese es en quien creemos, querida iglesia. El que perdona pecados, el que sana enfermedades, y todo puede hacer Él. Por eso estamos aquí. Porque un día nos predicaron a nosotros también. O un día escuchamos la palabra de Dios y el Espíritu Santo nos convenció. Por eso estamos aquí presentes. Pero también dice, más adelante dice que no tenemos la autoridad para decir a alguien que de pronto no quiere entender el mensaje de la predicación o está tan incrédulo. Tenemos la autoridad para decir: ¿sabes qué, querido amigo, querido hermano, lo que sea? Tú todavía no has nacido de nuevo. Tú todavía estás bajo el juicio de Dios. Así es que tienes que arrepentirte. De eso se refiere este versículo, cuando habla de que a quienes perdonen sus pecados les serán perdonados, a quienes no se les perdonen no les serán perdonados. A eso se refiere. Por eso Pablo dice: nosotros como embajadores rogamos como si Dios rogase por medio de nosotros reconciliarse con Dios. Entonces el énfasis de esta comisión que habla Juan es de proclamar el Evangelio para perdón de pecados. Y como iglesia, Jesús nos dio a nosotros. No es solamente del pastor, es de todo creyente. Querida iglesia, tengamos presente eso. La predicación es para todos. Si tú tienes la oportunidad de hacerlo, hazlo. Que Dios nos va a respaldar, Jesús nos va a respaldar. Entonces la meta, ¿cuál es? Predicar el Evangelio. ¿Para qué? Para perdón de pecados por medio del sacrificio de Cristo en la cruz. Versículo 24. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. En el primer encuentro que tuvo Jesús con sus discípulos no estaba Tomás. Y recuerden que Jesús era uno de los 12. Bueno, no 12, en ese momento eran 11, porque ustedes conocen ya Judas, ya no estaban. Pero cuando Jesús se presenta no estaba Tomás. ¿Por qué? No lo sabemos. Si alguien puede decir por esto, es solamente especulaciones. Pero
Yo creo que Tomás es más famoso porque se lo conoce Tomás el incrédulo. ¿Sí han escuchado de Tomás? ¿Por qué? Porque él dijo, ven para creer. Y en verdad así dijo. Entonces muchos dicen, bueno, Tomás es el incrédulo. Y realmente no es tan incrédulo, que digamos. ¿Por qué? ¿Qué es un incrédulo? Uno que se resiste a creer en Dios. Y Tomás se creía. No es como un ateo. Un ateo dice, yo no creo en Dios, yo no creo en la existencia de Dios, punto. Pero Tomás no, él estaba allí. Siempre estuvo y caminó con Jesús durante el ministerio público que tuvo Jesús durante 3 años y medio. Solamente que en la primera reunión no estuvo. Por eso digo, no sabemos por qué no estuvo. Pero más bien, nosotros consideramos que Tomás fue un hombre muy valiente. ¿Por qué? Le voy a dar 2 razones. Si nosotros recordamos en Juan 11, ¿qué pasó en Juan 11? Cuando Lázaro había muerto y le avisaron a Jesús y dijeron que Jesús vaya. Y él no fue, dijo, no, voy a esperar un momento más. Luego pasó más tiempo, algunos días más, hasta que Jesús dijo, bueno, ahora sí, vamos a la casa de Lázaro. Jesús estaba con los discípulos. ¿Y qué dicen los discípulos? Los discípulos dicen, no, pero ¿para qué? Si ya está muerto, no hay caso. Es más, los discípulos le dicen, no vayas Jesús porque ahí te van a matar. Recordemos que en ese tiempo ya los judíos querían matarlo. Y cuando hablamos de los judíos, no es que todos los judíos querían matarlo, sino la clase gobernante eran los que lo querían matar, los saduceos, los fariseos, los escribas, todos ellos. Pero, escuchando esto, ¿qué dice Tomás? Tomás dice, vamos, pues si tenemos que morir con Cristo, pues moriremos. Mira lo que dice. Pero un hombre valiente. Los demás dicen, no vayamos. Y él dice esto, por eso les digo, Tomás era un hombre valiente. En el capítulo 14, cuando están reunidos en el aposento alto Jesús y sus discípulos, Jesús les dice a sus discípulos, bueno, yo me voy al Padre y ustedes ya conocen el camino. Y todos se quedan callados. Pero Tomás, él pregunta, es como cuando nosotros recibimos clases y el maestro dice, ¿entendieron? Y si alguien no entiende, pregunte, y todos se quedan callados. Entonces siempre esperamos que alguien se atreva a preguntar, ¿es verdad o no? Eso pasa. Algo así pasa aquí. Jesús les dice, bueno, yo voy al Padre y ustedes ya conocen el camino. Pero Tomás es así un poco atrevido. A ver, no, yo no entiendo. Yo no sé a dónde vas. Así le dice, seas bien frontal. Y gracias a esa pregunta de Tomás, miren lo que dice Jesús, es un versículo muy conocido. ¿Por qué dijo Jesús esto? Y Jesús le contesta, le dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Gracias a Tomás. Tomás era un hombre muy valiente. Sigamos, versículo 25. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Y él les dijo, si no vieren en sus manos la señal de los clavos y metieren mi dedo en el lugar de los clavos y metieren mi mano en su costado, no creeré. De ahí nace este famoso dicho que es ver para creer. Los discípulos le cuentan a Tomás lo que ya habían visto del Señor, lo que han conversado con él, pero Tomás dice, no me convencen. Y realmente Tomás no es distinto a los demás, porque si nosotros recordamos cuando las mujeres le dijeron a los discípulos que Jesús había resucitado, no le creyeron. Es más, le dijeron que las mujeres estaban locas. No le creyeron. Entonces, ¿en qué hay diferencia en Tomás? Y Jesús tuvo que mostrar a sí mismo la evidencia de sus heridas. Por eso les dijo, miren, mis heridas en mis manos, en mis pies y en mi costado.
Lo mismo que estaba hablando con Tomás. Por eso digo, o sea, no era tan incrédulo, digamos así. Más bien era un hombre valiente. No hay diferencia con los demás discípulos. Entonces, más bien debemos dar gracias a Dios que gracias a Tomás, Jesús nos dio una poderosa respuesta. Cuando Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Miren, hermanos. Y muchas veces nosotros pensamos, Tomás, el incrédulo no creía. No, sí creía. Simplemente él quería una evidencia profunda, estar bien seguro. Eso es. Versículo 26. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Miren, aquí ya está Tomás ya. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. El saludo de Jesús siempre. 8 días después, o sea, quiere decir en esa misma semana, solamente que era domingo a domingo. La hora no nos dice qué hora era, pero dice 8 días después, nuevamente los discípulos se habían reunido, los 11 esta vez sí, así mismo con las puertas cerradas, y entra Jesús y les saluda, paz a vosotros. Miren, hermanos, nuevamente Jesús, sin golpear la puerta, sin decir, soy yo, se aparece en medio de ellos. ¿Cómo lo hace? Es Dios. Pero puede hacer eso y muchas cosas más. Es Dios. ¿Cómo entró? No lo sabemos. Es Dios. ¿Por qué? Porque está en su cuerpo glorificado, en su gloria eterna. Miren, hermanos, ese Dios está con nosotros. ¿Cómo está Dios con nosotros? Es Dios. ¿Cómo vive Dios en nosotros? ¿Cómo entender eso? Pero así es la verdad. ¿Creen que tenemos el Espíritu Santo? ¿Creen? Miren, el Espíritu Santo está con nosotros. Versículo 27. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyente. Parece que Jesús había escuchado cuando los discípulos le dijeron a Tomás que lo habían visto a Jesús. Bien, es verdad, nosotros sabemos que Jesús lo sabe todo y lo puede todo. Por eso le dice, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela a mi costado. Le dice, no seas incrédulo. Parece un reclamo, ¿no es cierto? Parece que le está reclamando. ¿Por qué seas incrédulo? Más bien yo creo que Él dice, mírame bien y cree más en mí. Pero ¿qué? Toma el ejemplo de Tomás Juan para mostrarnos algo que viene a continuación, que es muy poderoso. Primeramente, Tomás pide la evidencia y Jesús se la da en su misericordia. Jesús le dice, ven, mete si tú quieres los dedos, tócame. Pero vamos a ver lo que pasa en los versículos 28 y 29. Pongan mucha atención. Dice, entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Amén. Escuchen bien esto. Cuando Tomás mira la evidencia, lo ve a Jesús frente a él completamente se convence. Mira las heridas de aquel cuerpo que había muerto en la cruz. Y lo primero que hace, él no dice, oh, tú eres el Señor, tú eres Dios. No dice eso. Él dice algo más profundo. Él dice, Señor mío y Dios mío. Yo pienso que él se postró delante de Jesús,
para decir esto. Una cosa es decir, yo creo en el Señor, yo creo en Dios, pero otra cosa es decir, tú eres mi Señor, tú eres mi Dios. Eso es algo más profundo, porque lo hacemos nuestro. Es una relación más íntima y es lo que realmente quiere que seamos, porque no basta con creer. La vida de un cristiano, podemos decir, es para vivir con Él juntos, siempre, en una relación profunda, todos los días. Es decir, Señor, aquí estoy. Y yo estoy para hacer tu voluntad. Señor, guíame. Y este es el punto culminante de todo el Evangelio. Que tú y yo lo hagamos a Jesús nuestro Señor y nuestro Dios. Todos los días nos apropiemos de Él. Ese es el punto culminante del Evangelio, querida iglesia. No basta solo con creer, no basta solo con ser fiel, no basta solo con venir a la iglesia. No tener una relación íntima con Él, como lo dijo Tomás. Mire, el incrédulo lo que dice, lo que ni siquiera los discípulos dijeron. No le dijeron eso. Ellos creyeron, si se convencieron, sí. Pero Tomás dice aquellas palabras tan profundas. Y miren lo que dice Jesús más adelante. Dice, Tomás, porque has visto, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Qué quiere decir bienaventurados? Quiere decir dichosos, felices. Es una palabra bien profunda. Querida iglesia, ustedes y yo somos el producto de estas palabras poderosas de Jesús. ¿Por qué? Porque nosotros no lo hemos visto como los discípulos lo vieron a Jesús. ¿Qué hicimos nosotros? Creímos. ¿Sí o no? Por eso estamos aquí. Creímos en el Evangelio. Creemos que Jesús es el Cristo. Y ese es el tema de esta predicación. Él es el Cristo. ¿Por qué creímos? Que creemos por fe y no tenemos necesidad de verlo. ¿O alguien duda? No, no es cierto. Aquí no hay incrédulos. Aquí todos somos creyentes. Y si tú le crees, eres un hijo de Dios, una hija de Dios. Dale un aplauso a Dios. Tremendas palabras. Somos felices, somos dichosos. No le hemos visto a Jesús, no hemos tenido la dicha, el honor, el privilegio de ver a Jesús frente a frente. Pero obviamente nosotros podemos entender hoy cuántas cosas ha hecho Jesús en nuestras vidas. Muchas. ¿Hemos sido restaurados? Sí. ¿Hemos sido perdonados? Sí. ¿Tenemos derecho de ir al cielo? Sí. Y cuando muramos, ¿a dónde vamos? Al cielo. Todo eso, ¿por qué? Por fe. ¿En qué? En Jesús, en que Él hizo todo en la cruz. Murió en la cruz por nosotros, para que tengamos el pleno derecho de ir al Padre, de ir al cielo. ¡Qué bendición! Debemos sentirnos felices. Eso somos nosotros ahora. Y Juan cierra esta parte con el versículo 30 y 31. Dice así: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. Aquí me lo aclaro. ¿Para qué dice? Que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Juan, ¿qué dice? Juan dice:
Dice que no escribió todo la señal que Jesús hizo, porque en realidad Jesús hizo muchas otras señales. Él hizo señales, milagros aún después de haber resucitado. Pero él a la clara dice, yo no escribí, pero en realidad hubieron muchas más. Y aquí nos aclara, dice, pero yo les escribí todo esto, ¿para qué? Para que ustedes crean. Desde que empezamos a compartir el Evangelio de Juan, desde el capítulo 1, todo apuntaba a quién es Él. Todo, desde el principio. Es el propósito del libro de Juan. Que todos los creyentes, que toda la iglesia podamos creer y no tener dudas que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Salvador, es el ungido. Y para que creyendo en Él tengamos vida eterna, querida iglesia, es la verdad. Por eso estamos aquí. Y somos bienaventurados, porque nadie ha visto a Jesús, o alguien vio a Jesús. Bueno, yo creo que ángeles sí hemos visto. Aquí tienen uno. Una bromita nomás. ¿Ya? Entonces, Juan no trató de escribir una biografía de Jesús. Es lo que él trató de enseñarnos desde el principio. ¿Quién era el que hacía esas señales? ¿Quién era el que hacía esos milagros? Para que nadie tenga duda. Porque alguien puede decir, no, Jesús no es Dios. Todo lo que hemos aprendido durante todo este tiempo nos deja la certeza y la seguridad que Jesús es Dios. No es un descendiente de Dios, es Dios. Es la segunda persona de la Trinidad. Eso es Jesucristo. Aunque no entendemos cómo es que Dios es uno solo, pero representado en tres personas, no entendemos, pero Jesús es Dios, el Padre es Dios, el Espíritu Santo es Dios, hermanos. Pónganse de pie, querida iglesia, vamos a culminar. Yo quiero concluir con esto. ¿Por qué estamos aquí nosotros? Por medio de creer en Jesucristo. Y si ya creemos, tenemos vida eterna. Y somos renacidos espiritualmente. Nos arrepentimos realmente. Estamos tan seguros que Jesús nos perdonó todos nuestros pecados. Y ahora nosotros somos convertidos en hijos de Dios, herederos de Dios y coherederos en Cristo Jesús. Lo bonito, lo lindo es que tú y yo podamos decir como Tomás dijo: Señor mío y Dios mío. Es aquí el Señor. Que tú sientes en tu corazón y puedas decir: tú eres mi Señor. Yo quiero hacer tu voluntad, la que tú nos has dado, Señor. Que yo pueda abrir mi boca y pueda predicar tu evangelio para que los otros crean y sean salvos. Eso debe ser el anhelo más profundo en nosotros, porque es la comisión que nos delegó Jesucristo. Lo que les dijo a sus discípulos: como el Padre me envió, así los envió a ustedes. No te olvides, es nuestra responsabilidad. Jesucristo dio la responsabilidad a la iglesia de predicar este mensaje de salvación para perdón de pecados. Porque cuando escuchamos la palabra de Dios, nuestros pecados son perdonados.
Y cuando somos perdonados, el Espíritu Santo entra y se queda con nosotros para siempre. La iglesia es como un arco. Un arco transporta agua y Cristo es el agua viva. Un arco nos conecta y como iglesia debemos conectarnos con la gente, velando por los intereses de los demás. Un arco es la fuerza que envía valientes hombres de Dios. Y un arco genera unidad entre dos cosas separadas, Dios y el hombre. Esa es la iglesia, la esposa. Vivamos la iglesia, seamos el arco.